Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? ¿Cómo están? Yo estoy bien contento y bien emocionado de poder iniciar con este acompañamiento en video para la reactivación económica. Y te digo que me siento muy emocionado porque estoy 100% seguro, hermano, que esto que vamos a platicar tú y yo a través de estas transmisiones va a bendecir tu vida. Tiene el potencial de transformar toda tu vida, no solamente tus finanzas, sino todo tu corazón, porque creo que cuando aprendemos a aplicar y experimentamos el aplicar los principios de la palabra a nuestra vida y vemos los resultados, nos dan ganas de aplicar los principios de Dios para todo lo que tiene que ver con nuestra existencia. Así es que yo te invito para que te emociones junto conmigo en todo esto. Y más que ser como una enseñanza o una prédica, quisiera que esto fuera como una plática entre amigos. Vamos a hacer esto de una manera muy coloquial, muy jovial. Vamos a hacerlo de manera que sea más como una plática entre tú y yo, como si nos sentáramos en una mesa y empezáramos a compartir cosas que pueden ayudarnos, que pueden bendecir nuestra vida. Así es que esto no va a tener nada de edición, esto no va a tener nada de preparación, de cortes. Lo vamos a platicar así tal cual porque creo que hay mucha más riqueza cuando abrimos nuestro corazón de una manera sencilla. Y quiero invitarte para que esta plática que vamos a tener la tengamos entre tres, ¿te parece? Que seas tú, sea yo, pero que también invitemos al Señor a sentarse con nosotros aquí en la mesa y que comparta con nosotros, porque creo que las cosas más interesantes son las que Él nos va a hablar en este tiempo. Así es que te invito para que hablemos con el Señor y le digamos: Señor, siéntate con nosotros aquí porque queremos que nos platiques esas cosas que solamente tú sabes y que transforman nuestro corazón. ¿Te parece? Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias porque podemos estar aquí. Gracias por la bendición de poder comenzar con esta aventura de fe, de esperanza para este tiempo en que estamos pasando por circunstancias complicadas en todos los sentidos, incluyendo el económico. Señor, hoy queremos sentarnos a la mesa, platicar como amigos y que tú te sientes con nosotros, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor, y queremos esas palabras en nuestra vida. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto para escucharte y que todo lo que aquí se hable, Señor, transforme profundamente nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias. ¿Ya estás listo? Si no lo estás, te doy chance de que le pongas un poquito pause al video, que vayas por algo en que anotar. Mira, yo aquí tengo mi bebida, ya tengo mis apuntes aquí. Así es que puedes ponerle pause y te espero para que podamos comenzar. ¿Ya estás listo? Bueno, empecemos. Y quiero comenzar esta charla compartiéndote mi texto favorito. Es el que más me gusta porque tiene una cantidad de aplicaciones extraordinaria. Funciona para casi todos los temas que están en la Biblia y es Romanos 12:2. ¿Y qué dice Romanos 12:2? Dice: no se conformen a este siglo, sino transfórmense a través de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y lo que en esencia nos quiere decir este pasaje es que toda transformación profunda en nuestra vida comienza con un cambio en nuestra mente, comienza con una renovación de nuestro entendimiento. Es decir, cuando yo entiendo algo que no entendía antes, puedo ser transformado por ese nuevo entendimiento. O cuando yo cambio mi manera de pensar en cuanto a algo que yo pensé que sabía, pero ahora descubro una nueva forma, también eso puede empezar a cambiar nuestras conductas. Todo comienza desde allí, desde un cambio en la forma en que pensamos, ¿sabes? Por eso cuando Jesús comenzó su ministerio aquí en la tierra, Él comenzó con estas palabras precisamente: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué les estaba diciendo Jesús con eso? Simple y llanamente les estaba diciendo: olviden todo lo que sabían. Cambien la forma en que piensan. Abran su mente porque estoy a punto de enseñarles cosas que no sabían. El reino de los cielos, la forma en que Dios estableció todo, los principios de Dios para la vida entera. Estoy a punto de enseñárselos. Así es que abran su mente y estén dispuestos a cambiar su forma de pensar. Así es que yo quiero invitarte a que en este día hablemos precisamente de eso,
del cambio de mentalidad como el inicio de la transformación, como el inicio de tu reactivación financiera. Empieza con un cambio en tu pensamiento, en la forma en que nosotros entendemos. ¿Qué pensarías, hermano, si yo te dijera que hemos aceptado hechos como únicos cuando no lo son? Que hay cosas, hay costumbres, hay formas de pensar en nosotros que son ya culturalmente aceptadas y que creemos que no hay otra manera de hacer las cosas. Creemos que no existe otra forma porque nos lo han inculcado con tanta fuerza que creemos que no existe otra alternativa. Pero ¿qué pensarías si yo te dijera que hay otra forma, que hay otra manera, que Dios estableció principios distintos que operan para todo, pero en este caso que lo que estamos hablando de las finanzas, de la economía, hay principios que Dios estableció que son la alternativa para poder reactivarnos aún y cuando todo el sistema que está allá afuera esté fallando? Tenemos que aceptar una cosa: las circunstancias que estamos pasando ahora nos han enseñado que el sistema que el mundo ha establecido para las finanzas no es tan fiable, no es absoluto, se puede quebrar, se puede caer, y hoy muchos están experimentando precisamente esa realidad. Si yo te dijera que hay otra forma, y si Dios nos enseñara una manera diferente y que eso que tú crees como absoluto no lo es, ¿me creerías? La palabra de Dios nos enseña que hay cosas que funcionan muy, muy diferente. Yo quiero invitarte a que hablemos por lo menos de 3 cosas que nosotros hemos pensado, argumentos que nosotros nos han puesto culturalmente y que de repente los hemos creído como algo absoluto, pero hoy Dios nos quiere enseñar una cosa. Viene a mi mente ese pasaje donde Jesús está hablando con las personas y les dice, oísteis que fue dicho, pero yo les digo. Es decir, culturalmente ustedes habían pensado algo, ustedes les habían enseñado una cosa, pero yo les digo algo diferente, algo distinto. Bueno, hoy vamos a hablar por lo menos de 3 cosas que nosotros tal vez las habíamos entendido de una forma y creíamos y estábamos convencidos de que era así, pero Dios nos las enseña de una manera diferente. ¿Te parece si comenzamos con la primera? La primera tiene que ver con la forma en que nosotros vemos la economía, cómo funcionan las finanzas, cómo funciona esto de la abundancia, de tener, de producir. Bueno, hasta ahora nosotros, cada vez que pensamos en economía, siempre pensamos en dinero. Eso es lo primero que se viene a la mente de todos nosotros. Hablan de economía y yo pienso inmediatamente en dinero, en trabajo, en bienes. Pero la verdad es que la verdadera economía, la de Dios, no consiste en ninguna de estas cosas. ¿Me oíste? No, la economía, según la idea de Dios, del que creó todas las cosas, la economía no tiene que ver ni con dinero, ni con posesiones, ni tampoco tiene que ver del todo con trabajo. No son esas 3 cosas las que definen la economía según Dios. Eso es algo que tenemos que borrar de nuestra mente, porque luego eso nos atora, porque digo, si no tengo dinero, entonces no puedo hacer nada porque no tengo dinero. Si me quedé sin trabajo, ya me atoré ahora sí, de buenas, porque no tengo un trabajo, me corrieron, me despidieron o tuve que renunciar por alguna situación, entonces estoy mal económicamente, no puedo hacer nada. O pienso que una persona está bien económicamente porque tiene muchas cosas. Sin embargo, Dios quiere enseñarnos en este día que la economía no tiene que ver con esas cosas. Hay una sola cosa que define la economía y es la naturaleza. ¿Y a qué me refiero con esto, hermanos? Me refiero a cómo estamos constituidos, quiénes somos nosotros realmente. Un buen manejo de la economía, una economía bendecida, es aquella que comienza por entender en qué consisten las cosas, no en dinero, no en cosas, no precisamente en trabajo, sino en mi naturaleza. Entender quién soy yo realmente me ayuda a tener una economía saludable y me va a ayudar a reactivarme económicamente si yo estoy pasando por un momento de mucha apretud en este tiempo. Pero para entender nuestra naturaleza, lo primero que tenemos que comprender es la naturaleza de Dios, porque de Él venimos. Dice la palabra de Dios ahí en Génesis 1:27 que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y entonces, para entender mi naturaleza, primero tengo que comprender cuál es la naturaleza de Dios, porque de ahí se desprende precisamente la mía. ¿Sí? Y
Hay dos cosas que podemos entender de la naturaleza de Dios porque no podemos descifrarlo completamente, eso es imposible, Dios escapa a nuestras mentes, pero hay dos elementos de la naturaleza de Dios que debemos resaltar aquí si queremos entender su naturaleza económica. ¿Cuál es la naturaleza económica de Dios? Hay dos elementos, Dios es creador y Dios es sustentador. ¿Qué significa esto? Bueno, que Dios es creador significa que Él es el único que puede hacer cosas de la nada. Dice la Biblia que Él llama las cosas que no son como si fuesen y después son. Y entonces Él puede agarrar la nada y hacer algo. Todo lo que existe ahora fue creado de nada por Dios y Él es el único que puede hacerlo. Pero también Él es sustentador. Es decir, que no solamente creó las cosas y las aventó al mundo y nos dijo, órale, hagan lo que puedan con eso. No. Él creó las cosas, pero Él las sigue sustentando, es decir, las dotó a toda la naturaleza de la capacidad de reproducirse y de mantenerse. No solamente creó un árbol y lo puso ahí a ver cuánto dura, no, le dio la capacidad. Un árbol produce semilla y esa semilla puede producir más árboles. Él dotó a toda la naturaleza con la capacidad de reproducirse y Él sigue sustentando su creación hasta ahora. Los principios que Él estableció para la reproducción siguen estando vigentes hasta ahora. Entonces, Él es creador y Él es sustentador. Puede crear cosas de la nada y puede hacer que esas cosas que Él creó sigan existiendo y se sigan multiplicando y reproduciendo, ¿sí? Entonces, de allí nos desprendemos nosotros. Entonces, ¿cuál es mi naturaleza? Si Dios es creador y sustentador, yo soy co-creador. Es decir, yo no puedo crear algo de la nada. Yo no puedo tomar la nada y hacer algo de allí, pero sí puedo tomar. El hombre tiene la capacidad de tomar las cosas que Dios creó y producir cosas nuevas con ellas, trabajarlas para que se produzcan nuevas cosas a través de lo que ya Dios nos dio en la naturaleza. Soy co-creador y también somos administradores. En eso consiste nuestra naturaleza, co-creadores y administradores. Es decir, Dios nos sigue dando, Dios hace que la tierra siga produciendo, pero nosotros tenemos la responsabilidad y también la virtud de poder administrar los recursos que Dios ha creado y que sigue creando en el mundo entero. Yo puedo administrarlos, Dios me dio esa autoridad para hacerlo. Entonces, tengo que cambiar mi forma de pensar con respecto a la economía y pensar que la economía es dinero, son cosas o es trabajo. No, la economía es naturaleza. Es entender que Dios es el que crea todas las cosas y que Él sigue sustentando su creación, que Él sigue haciendo cosas que aunque parezca que ahorita no hay dinero, que no hay trabajo, que no tengo nada, de ahí Dios puede hacer algo. Porque me dio la capacidad a mí de tomar la riqueza profunda, la que hay en la tierra, la que hay en la naturaleza y crear cosas que después generen para mí abundancia. Yo puedo producir cosas porque soy co-creador con Dios y soy administrador de las cosas que Dios creó. Así es que no te preocupes si ahorita no tienes dinero, no te preocupes si ahorita no tienes un trabajo, no te preocupes si tus posesiones son muy limitadas. Eso no define tu economía. Tu economía está en función de que tú sepas todo lo que Dios te dio y todo lo que Dios puso en ti. ¿Okay? Así es que olvídate del dinero como la fuente de tu economía, olvídate del trabajo como la fuente de tu economía y disponte a pensar que eres hecho a imagen y semejanza de Dios y que de ahí parte toda tu bendición. ¿Te parece si continuamos? La segunda cosa que debemos entender y cambiar nuestra forma de pensar tiene que ver con el lugar que le hemos dado a la economía en nuestra vida. Si tú crees en el Señor, si tú has entregado tu vida al gobierno de Cristo, debes entender que la idea de Dios siempre ha sido reconciliar todas las cosas en Cristo. Todas las cosas, incluyendo la economía, porque en algún momento de nuestra historia la humanidad separó las cosas que consideran sagradas de las cosas que consideran seculares, o hablando en español, ¿verdad? En nuestro idioma, hablamos de las cosas que son de Dios y las cosas que son del mundo. Pero la Biblia nos enseña que todas las cosas que hay en el mundo son de Dios. La Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Todo lo que tiene que ver con las cosas creadas le pertenece a Dios. Pero en algún momento nosotros separamos
Hicimos lo que los teólogos le llaman la dicotomía sagrado-secular. Separamos las cosas y dijimos esto es de Dios y esto no es de Dios. Y desgraciadamente una de las cosas que pusimos como algo que no es de Dios es la economía, es el dinero, ¿no? Y creímos que todo lo que tiene que ver con lo económico no tiene nada que ver con Dios, que algunas son hasta malas, ¿no? Y satanizamos la economía y el dinero. Pero la Biblia no dice que el dinero sea malo. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, pero no el dinero. Aunque el dinero no fue algo que Dios creó, sí es el resultado de lo que el hombre ha ido evolucionando económicamente. Esto no es algo malo, no debemos de separarlo. Hay quienes separaron el trabajo, ¿verdad?, de Dios, y entonces agarramos el día domingo y lo convertimos en el día del Señor, pero entonces de lunes a sábado mi Señor es mi trabajo, ¿no? Y Dios no tiene nada que ver allí. Dios no se tiene que meter en mi trabajo, no lo puedo llevar allá porque a Dios le molesta que lo andemos llevando a lugares que no son el templo, la casa de Dios. Pero no, hermano, no debemos separar todo eso. Hasta ahora lo hemos entendido tal vez así, y eso ha sido la raíz de muchos de nuestros males hablando económicamente, que dejamos a Dios fuera cuando la Biblia dice que encomiendes al Señor tu camino, que lo consideres en todo lo que tú haces, que lo consideres en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Y cuando habla de todos tus caminos se refiere a todo lo que tú haces. Por eso Pablo dice ahora en este nuevo tiempo, en la época de la gracia, dice: todo lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Todo, incluyendo el trabajo, incluyendo el dinero, incluyendo las posesiones. Todo está consagrado a Dios. El llamado del Señor para nosotros, el cambio de mentalidad para nosotros en este sentido es: ya no me dejes fuera de tu trabajo. Todo tiene que honrarme a mí. Todo tiene que honrarme, todo tiene que ser consagrado para Dios. Es decir, yo debo de contemplar, porque la Biblia, hermano, está llena de principios para el trabajo y para la vida económica, pero como yo creo que esas cosas son del diablo o que Dios no tiene nada que ver allí, entonces dejo de aplicar principios que son extraordinariamente fundamentales para poder tener una economía saludable y abundante. Así es que, hermano, tienes que dejar de separar esas cosas. Dios no se molesta porque tú lo metas con las cuestiones económicas y financieras. Él quiere estar allí también porque quiere transformarlo para tu bien. Y la tercera cosa en la cual necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y que quiero platicar en esto, porque hay muchas, pero quiero platicar de estas tres como fundamentales. Y la tercera de ellas es el lugar que yo juego en este modelo para la economía, en este modelo de Dios para la economía. Desgraciadamente vivimos en un tiempo de mucho consumismo, y tanto que el ser humano ha llegado a pensar o a concebirse a sí mismo solamente como una boca que alimentar. Es decir, somos en función de lo que consumimos. Y el papel del hombre se ha vuelto el de un consumidor, y nos hemos vuelto consumidores acérrimos. Compramos todo lo que se nos pone enfrente, sentimos que necesitamos todo lo que sale por ahí en los comerciales, ¿verdad? En la publicidad, todo necesitamos, todo queremos, y nos hemos vuelto meramente consumidores. ¿Y qué pasa cuando no podemos acceder a alguna cosa? ¿Qué pasa cuando no podemos comprar, cuando no podemos consumir alguna cosa? Entramos en una crisis tremenda, y eso nos pasó precisamente ahora con todo esto de la contingencia sanitaria, ¿verdad? Se volvió un caos porque las cosas empezaron a terminarse, porque no sé, en alguna parte de nuestra cabecita loca, ¿verdad? Empezamos a creer que ya no iba a haber papel higiénico, que se iba a acabar el papel de baño, ya nunca se iba a volver a producir jamás, y entonces compré una tonelada, ¿verdad? Para que no se acabara, y lo seguimos viendo con los medicamentos, con los insumos, con muchas de las cosas. El hombre cree que ya no va a haber más, que eso se va a terminar, y nos han enseñado que que todo está en función de lo que podemos consumir. Pero sabes, hermano, la palabra de Dios nos enseña que nosotros no somos meros consumidores, somos productores. El lugar que yo tengo en este modelo es el de producir. Vamos a hacer una matemática sencillita. ¿Cuántas bocas tienes? Una, ¿verdad? Solamente tenemos una boca. ¿Cuántas manos tienes? Si tú eres una persona que tiene la dicha de estar completa, bueno, tienes dos manos. Naturalmente el ser humano tiene dos manos y tiene una sola boca. ¿Qué significa eso, hermano? Que Dios nos hizo para producir más de lo que podemos consumir.
Es decir, que el ser humano está hecho para producir abundantemente más de lo que necesita. ¿Para qué? Para que pueda distribuirlo. Hablando de la naturaleza, lo que hablamos ahorita al principio, Dios nos hizo con la naturaleza de productores, es decir, co-creadores. Yo puedo co-crear muchas cosas, tomar la creación y transformarla para producir cosas nuevas. Y en esa naturaleza, Dios me hizo para producir más de lo que yo puedo consumir, porque la otra parte de nuestra naturaleza es ser administradores, es decir, que en mi naturaleza está el producir cosas que yo no voy a consumir, pero que los voy a administrar, las voy a traspasar a otras personas, a otros que lo necesitan. Eso está en mi naturaleza. Yo debo de dejar de verme a mí como un consumidor y empezar a verme más como un productor, porque sabes, también se nos ha metido esa idea en nuestra cabeza y en nuestro corazón de que alguien tiene que solucionar mi vida económica, alguien me tiene que dar para que estemos bien, ¿verdad? Yo no quiero meterme en cuestiones políticas porque no es mi rubro, no soy experto en eso. Bueno, no soy experto en nada, ¿verdad? Pero menos en política. Pero nos han empezado a meter la idea de que para que nuestro país progrese, tenemos que darle a los que necesitan. Y entonces a veces parece muy bueno y muy noble el sentimiento, pero si lo examinamos a profundidad, nos están haciendo más esclavos. ¿Por qué? Porque nos enseñan a depender, nos han vuelto seres dependientes y creemos que si no me dan, entonces no puedo tener. Que si alguien no resuelve mi vida dándome algo, estoy perdido. Y que nunca voy a dejar de ser pobre si acaso lo soy, si el gobierno no me da, no me ayuda. Y ahí andamos peleando las ayudas y los beneficios, ¿verdad? Porque creemos que alguien más tiene que venir a solucionar. Cuando yo entiendo mi verdadero papel, cuando yo cambio mi mentalidad y entiendo quién soy realmente y cuál es mi papel dentro de este modelo, entiendo que nadie tiene que venir a solucionarme la vida, que Dios ya me hizo con la capacidad de producir. Así es que, hermanos, si tú eres de esas personas que cree que tienen que venir a darte para poder estar mejor, déjame decirte que estás actuando en contra de la naturaleza que Dios puso en ti, que tienes que cambiar tu pensamiento, que tienes que arrepentirte. Está bien, yo sé que hay que ayudar y que hay personas que necesitan que se les tienda la mano y no podemos dejar de hacerlo. El problema es cuando nos volvemos dependientes o hacemos dependiente a alguien de la ayuda permanentemente. Porque entonces estamos lastimando su naturaleza, le estamos robando su dignidad como hijo de Dios, creado a imagen y semejanza de Dios. Y si tú eres de esas personas que está pensando en que siempre me sostengan y siempre me estén dando porque el día que no me dé me voy a morir de hambre, déjame decirte que estás renegando de tu herencia divina. Estás renegando de esa naturaleza que Dios puso en ti. Así es que, hermano, tienes que arrepentirte y empezar a pensar de ti mismo que Dios te dio la capacidad para empezar a producir cosas que produzcan en ti prosperidad, cosas que produzcan en ti un estado económico saludable. ¿Qué te parece? Hemos empezado con esto porque desde ahí comienza, acuérdate, la verdadera transformación comienza desde un cambio de mentalidad. La reactivación económica en tu vida, de una economía buena, sana, con principios correctos, comienza cuando tú cambias la manera de pensar. Te invito para que sigas adelante escuchándonos, que nos sigamos viendo, que vuelvas a venir a sentarte conmigo aquí a la mesa y que sigamos platicando así abiertamente de estos principios que Dios quiere que tú entiendas y que sea reactivado, que tu economía se reactive y que podamos escuchar de ti testimonios de que has sido bendecido aún en medio de este tiempo tan complicado en el que estamos viviendo. Que estés muy bien. Dios te bendiga.